chicas, bienvenidas a este espacio especial para nosotras las mujeres. Gracias por estar conectadas, gracias a Carito por haberme invitado a este tiempo tan especial para compartir la palabra. Mi nombre es Clara, creo que algunas ya me conocen, pero creo que el propósito siempre de Dios es poner las cosas en orden, ¿verdad? En este tiempo justamente de la cuarentena, de todo lo que hemos estado viviendo, creo que es tan importante hablar de la mente porque se mueven muchas cosas a través de ella. Las emociones siempre están arriba, abajo, y creo que por eso es importante entender lo que dice Dios en su palabra acerca de este tema tan especial de la mente. Así que hoy nos vamos a concentrar justamente en eso, ¿les parece? ¿Qué tal si empezamos orando? Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque sabemos que es tu palabra y tu palabra se manifiesta en nuestras vidas, en todo lo que somos, en nuestras emociones, en todo lo que vivimos a diario, Señor, a través de estos tiempos difíciles, pero también entendiendo que cada cosa tiene un propósito, Señor. Y que tú nos has llamado como mujeres a cumplir ese plan y ese propósito perfecto, Señor, de vivir en ti, de vivir en lo que dice tu palabra, declarando tu verdad siempre. Así que nos ponemos en tu presencia, en este tiempo, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y he querido llamar este tiempo de una mente renovada porque pues siempre las experiencias que hemos vivido marcan muchísimo este tema de lo que pensamos, de cómo actuamos, ¿cierto? Y creo que personalmente cosas que he vivido desde mi niñez han marcado mucho todo lo que estoy pensando continuamente. Desde niña pues no viví una vida cristiana, conocí al Señor a los 24 años más o menos, y luego cuando lo conozco, entiendo que tengo que empezar un proceso de renovación en mi propia área espiritual y también obviamente en mi mente. Es un proceso que creo que todos los cristianos vivimos constantemente, no es algo de la noche a la mañana, y creo que tenemos que entender lo que Dios dice respecto a eso, sobre todo en estos tiempos en donde sabemos que estamos pasando circunstancias difíciles, tal vez hemos perdido a un ser querido, tal vez la parte económica no está tan fácil, tal vez nuestras emociones están dependiendo siempre de lo que vemos en televisión o no, y creo que las circunstancias hoy nos quieren centrar realmente, enfocarnos realmente en lo que dice la palabra, porque eso nos va a reafirmar en lo que Dios quiere hacer con nosotras como mujeres hoy. Así que vamos a enfocarnos en este tiempo, en la mente, entendiendo que cuando nosotros renovamos nuestra mente, las cosas van a cambiar. Cuando dejamos que el Señor obre en nuestras vidas, las cosas van a empezar a ser diferentes, a fluir diferente. Así que una mente renovada nos habla de Romanos 12, del 1 al 8, vamos a leerlo. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y es bien importante este tema porque de alguna forma tenemos que entender cómo fuimos diseñadas nosotras. Creo que para llegar a este punto de entender la mente, cómo funciona la mente, tenemos que entender cómo nos ha diseñado el Señor. Por eso he querido referirme en este momento a ese diseño en particular de todos los seres humanos, de la forma en que Él nos hizo. Nos hizo con un cuerpo, con un alma y con un espíritu. Y si vemos en esta diapositiva, el cuerpo es la parte de la fisiología, la morfología, la anatomía. Es la forma en cómo nosotros nos podemos relacionar con el medio ambiente. También tenemos otra área que es el alma. Y esto nos habla de la voluntad, de la mente, de las emociones y nos acerca a cómo nos relacionamos con otros.
También nos habla del espíritu, que es la parte en cómo nosotros nos podemos relacionar con Dios y es la parte, yo digo que es una de las partes más importantes del ser humano, porque es la forma en cómo tu intuición, tu conciencia, tu comunión están totalmente centradas en Dios, o no. Eso depende obviamente si conoces al Señor o no, que yo creo que obviamente ese es el punto central de entender cómo funciona la mente para poder llegar a ese conocimiento pleno de Dios. Así que si sabemos esto, vamos a poder también ver que, digamos, nos vamos a centrar en esta parte del alma que tiene que ver mucho, obviamente, con esa función que nosotras tenemos, digamos, en cómo nos relacionamos con todo lo que hay a nuestro alrededor, con las circunstancias que estamos viviendo sobre todo. Y el alma es muy, muy clave aquí, porque vemos que en el alma también hay tres partes. Está la mente, que es la facultad del alma que le permite al hombre pensar, es a través de la mente que se mueve la voluntad. ¿Okay? Entonces la mente está muy relacionada con la voluntad, que también es otra área del alma. Y obviamente también nos habla acerca de las emociones. Las emociones es la facultad del alma que le permite experimentar diferentes sensaciones como reacción a la información que recibe de los pensamientos. Entonces, fíjate que ellas van todas conectadas entre sí. Y la voluntad es el instrumento de nuestras decisiones y revela nuestro poder de decidir. Dios nos da libre albedrío y tú puedes, digamos, manejar las situaciones de acuerdo a tu voluntad. Obviamente que el alma tiene que ir muy conectada con el espíritu, porque si no va a funcionar totalmente suelta o descabellada, digamos, del propósito de Dios. Así que sé que esta diapositiva está en blanco, pero quiero hacer un pequeño dibujo, no soy muy buena dibujante, la verdad, pero quiero relacionar, digamos, todo este tema de cómo fuimos diseñadas para entender qué es lo que está pasando con nosotras, qué es lo que pasa con nosotras en este tiempo de la voluntad, de la razón, de la mente, de las decisiones, de las emociones, en todo este tema del alma y del espíritu, cómo nos relacionamos con Dios y también de nuestro cuerpo. Así que voy a hacer un dibujo acá. Aquí voy a dibujar el mundo, ¿vale? Y cuando Dios hizo a Adán y Eva, ustedes se pueden leer eso en Génesis, ampliar, digamos, más este conocimiento, los puso en el huerto del Edén, ¿vale? Puso al hombre y puso también a la mujer. Voy a pintar así como con una formita así. ¿Listo? También nos dice en Génesis que allí, en el mundo, Dios puso dos árboles. ¿Recuerdan esto? Uno es el árbol del bien y del mal, y otro es el árbol de la vida. Allí Dios les dio unas instrucciones muy claras y les dijo que no comieran del árbol del bien y del mal. Sin embargo, sabemos lo que pasó, ¿no? El pecado entró al mundo por la desobediencia de ellos, decidieron comer de ese fruto y definitivamente esa relación perfecta que tenían con Dios se rompió. Cuando se rompe esa comunión perfecta con Dios, ¿qué es lo que pasa? Todo, absolutamente todo se ve trastornado. El cuerpo, el alma y el espíritu. Y definitivamente el pecado lo que hace es entorpecer todos los planes de Dios para nosotros. Así que este caminar lo que lleva realmente a un mundo caído, a un mundo totalmente destruido. ¿Okay? El mundo totalmente destruido. Y el hombre comienza a caminar por este mundo de pecado. Desafortunadamente sabemos que hoy en día la consecuencia de eso es que la mente, la voluntad, todo eso que les he hablado se ve totalmente afectado. Y el enemigo, que es Satanás, toma el control de la situación. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el enemigo lo que quiere hacer justamente es disolver el diseño original de Dios, en este caso la familia, el matrimonio. Por eso hoy vemos tantas cosas que separan al hombre de la mujer. Hoy vemos pensamientos de aborto, pensamientos de homosexualismo, pensamientos donde las parejas no quieren tener hijos, tal vez es más fácil tener un perro. Todo ese tipo de pensamientos y corrientes feministas a veces que vienen, que quieren dañar ese propósito y ese diseño original de Dios. Por eso el cuerpo, el alma y el espíritu se ven afectados totalmente. El espíritu como tal de nosotras muere. El espíritu del hombre muere. Entonces, cuando pasa esto, Dios, en su infinita misericordia, digo yo, expulsa al hombre
digamos, de ese plan original, de allí en el Edén, porque ellos no, hay una cosa importante aquí y es que Dios no les había dicho que no comieran de este árbol de la vida. El propósito real de Dios era que ellos sí comieran de ese árbol y eso hablaba de una eternidad completa en Dios. Pero como no fue así, entonces Dios decide expulsarlos del Edén para que no comieran luego de ese árbol y al final fueran seres eternamente condenados. ¿Qué pasó aquí? Dios tiene que idearse un plan perfecto para que nosotras de nuevo empecemos a caminar en ese diseño original de Dios y el hombre pueda entender ese propósito por el cual fue creado y hay una relación total con Dios. Entonces, en medio de ese plan perfecto, que digamos voluntariamente entendemos como el sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros podemos experimentar hoy cambios. Por eso hablo de la mente transformada, porque es parte de ese cambio al que nosotras debemos llegar. Así que cuando un hombre y una mujer, o nosotras en este caso, vamos caminando por este camino imperfecto y un día decidimos conocer al Señor, entonces de nuevo volvemos a ese plan perfecto y empezamos a caminar en el diseño y en el propósito de Dios que es para nosotros que podemos ser renovados. Nuestro espíritu es vivificado, nuestra alma es renovada y obviamente nuestro cuerpo, aunque se seguirá desgastando, vamos a tener, digamos, un tiempo más con el Señor cuando estemos cerca de Él. O sea, todo va a ser absolutamente nuevo. Entonces es bien lindo y bien interesante entender esas áreas, porque como les dije, somos espíritu, alma y cuerpo. Aquí está el espíritu en medio, aquí está el alma y aquí está el cuerpo. Entonces, cuando el espíritu muere, todas estas áreas se ven afectadas. Pero cuando el espíritu es vivificado, también estas áreas se ven vivificadas. Así que por eso es bien interesante entender lo que está pasando aquí o lo que nos quiere decir Romanos respecto a este tema y en que entendamos y aclaremos todo este punto tan importante de lo que significa realmente estar con el Señor, conocer al Señor y entender que su propósito es realmente que nosotras y nuestra mente estén cerca de Él, renovadas en Él. Entonces, amadas chicas, lo que pasa con nosotras es realmente un cambio cuando conocemos a Jesús, cuando decidimos entregarle nuestra vida a Él, porque vemos aquí en esta diapositiva que el alma, el cuerpo, digamos que han sufrido un cambio, ¿no? A través del pecado. Vienen los conflictos, vienen los esquemas mentales, vienen enfermedades, alteraciones psicosomáticas y obviamente hay un vacío en el espíritu que no te deja realmente creer en lo que tienes que creer, en lo correcto. Entonces, realmente para llenar ese vacío, nosotras tenemos que entender que como mujeres, hoy creyendo en Jesús podemos transformar todas estas cosas. Por eso es tan importante entender en la primera parte, digamos, de esto que estamos hablando, es que una persona que entiende que puede presentarse como sacrificio vivo, renueva su mente. Así que por eso leíamos Romanos al comienzo. Lo vamos a volver a leer aquí de nuevo el primer versículo. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esto nos habla de una entrega total. Cuando tú decides dejar atrás el pasado, dejar atrás todas estas cosas que te han atado tanto, tú tienes que empezar a renovarte, ser como ese sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento se usaba mucho esa expresión porque realmente era algo que denotaba que cuando la persona entregaba un sacrificio por el pecado, podía ser un cordero, una paloma, harina o algo específico por el pecado, esos pecados iban a ser, digamos, perdonados a través del tiempo. Vemos que Jesús viene y lo que hace es justamente consolidar esa área del sacrificio como Él mismo, como el Cordero de Dios, como el sacrificio que fue hecho de una vez y para siempre. Así que en Él tenemos este perdón. Y cuando nosotros decidimos renovarnos, cuando decidimos entregarle nuestra vida a Dios, todo lo demás va a ser cambiado y transformado. Por eso aquí nos dice que nos presentemos como ese sacrificio vivo y que dejemos que nuestra mente empiece a ser renovada, que empiecen a ver esos cambios tan importantes que van a hacer que nuestra vida sea diferente. Pero bueno, tal vez tú te vas a preguntar, ¿cómo se hace eso, no? ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente? Y acá el segundo versículo de Romanos 12 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Wow! Tremendo pasaje. Nos están diciendo que nosotras no nos podemos conformar a este siglo, sino que debemos renovarnos en todo y dejar que Dios haga toda la obra completa en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser. Y saben, aquí nos hablan, esto es como una advertencia, ¿cierto? Pero también es un mandamiento. Dios nos está llamando a que nos dejemos transformar, a que nos dejemos enseñar de la forma correcta. Porque cuando eso pasa, entonces vamos a comprobar la buena voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas, para nuestras familias, para esta situación tan complicada en la que estamos viviendo. Entonces, he querido poner en esta diapositiva una gelatina, porque yo entiendo que muchas veces cuando nosotras tenemos cosas del pasado, pues personalmente yo tuve muchos problemas antes de conocer al Señor, porque escuchaba mucha música de Luis Miguel, a mí me encantaban esas baladitas. Y cuando conocí al Señor, vi una convicción tan clara a mí, porque realmente lo que esta música hacía era mover muchísimo mis emociones, y al final yo te podía terminar cediendo o abriendo puertas en cosas de mi vida emocionales que no estaban bien. Entonces yo dije, ya no quiero seguir viviendo esto más. Por eso decidí que mi mente debería ser esa mente renovada y transformada. Yo pongo el ejemplo de una gelatina aquí. Cuando tú haces la gelatina líquida, pues si la vas a tratar de coger, no la vas a poder coger, ¿verdad? Se va a regar, se va a ir por entre las manos. Entonces, así funciona una mente que no ha sido renovada. Ella, tú no la puedes recoger. Tú simplemente, ella va a fluir, o sea, se va a mover para donde ella quiera. Por eso es tan importante entender que tenemos que cederle el control al Espíritu Santo en nuestra vida y dejar que nuestra mente esté amoldada en el molde de la palabra de Dios. Yo acá tengo un pequeño molde con el que a veces hago gelatinita y yo digo, este molde representa la palabra de Dios. ¿Sí? Si yo echo esa gelatina líquida aquí en este molde y la meto a la nevera, ¿qué va a pasar? Va a haber una transformación, ¿cierto? Vamos a ver un cambio, digamos, de líquido a algo sólido. Y es algo bien lindo entender que esa gelatina va a tener una consistencia, pero el molde tiene que ser el correcto. El molde es la palabra de Dios. No es el molde del mundo, ni lo que has vivido desde tu niñez, ni lo que te han enseñado tus padres, ni lo que ni siquiera a veces hemos vivido como cristianos. Porque esta es la relación perfecta de entender que la palabra de Dios es nuestro molde en el que nosotras debemos vivir. Así que la gelatina siempre va a tomar la forma del molde. El punto está en qué molde quieres ponerlo tú, ¿no? Entonces creo que es tan importante aclarar este punto, dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. La mente es como la gelatina, obviamente sigue siendo frágil, pero si está contenida en el molde de Dios, va a estar siempre fortalecida en los pensamientos de Dios, en lo que dice la palabra. Que cada vez que venga un pensamiento desafiante, de mentira, de dolor, de amargura, de tristeza, de rechazo, tú puedas rechazar esto con lo que dice la palabra. Ese es el punto clave de trabajar en la mente y dejar que esa mente sea renovada. Así que sigamos con el segundo punto. Dice, una persona ¿sí? que tiene un concepto claro de sí mismo, tiene una mente renovada. Y el versículo aquí nos dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y es bien interesante entender acá que nuestra estima, nuestra identidad debe estar basada en ese molde de Dios, en lo que Dios dice de ti, lo que Dios ha declarado de ti. No lo que el hombre dice, no lo que las circunstancias dicen, sino tu identidad fuerte en Cristo, tu identidad fuerte en lo que Él ha declarado sobre tu vida, en las promesas que Él te ha dado, en las cosas que ya el mundo no puede hacer sobre ti, sino lo que Él dice que ahora eres, como mujer, como esposa, como madre, como hija. La Biblia es muy clara en esto, o sea, ella nos da los modelos perfectos y nosotros simplemente tenemos que amoldar nuestra mente a eso. Así que creo que ese concepto realmente de entender que nuestra identidad está en Él, tiene que ser a través de la mente renovada. Pero, ¿cómo piensas? ¿Cómo pensabas antes? ¿Cómo eran tus pensamientos antes? La pregunta es si esos pensamientos no tenían una identidad correcta, un punto correcto,
en donde muchas veces tú te sentías lo peor, en donde muchas veces tú te sientes y dices no voy a poder, en donde muchas veces dices no voy a poder renovar mi mente porque no sirvo, porque no soy esa mujer perfecta, porque no puedo pensar con cordura, porque muchas veces no sé qué voy a hacer con mi vida. Reemplaza sus pensamientos porque Dios te ha dicho si puedes, eres valiosa, eres hermosa, eres preciosa, eres una mujer que yo he creado con un diseño único, eres una mujer que tiene propósito, que tiene un plan. Yo te he formado desde el vientre, yo sé quién eres, yo te conozco, yo sé cuántos pelos hay en tu cabeza, cómo te he formado, cómo es tu cuerpo. Así que empieza a amarte, empieza a experimentar esa identidad correcta en Dios. Y eso va a transformar también tu mente, porque te vas a sentir contenta, te vas a sentir alegre. Todo el ambiente alrededor tuyo puede ser transformado a través de tener tu identidad clara en Cristo y de saber que tu mente es renovada a través de la palabra. El tercer punto es que una persona con la mente renovada pone los dones al servicio de los demás y sabe su función en el cuerpo. Y es bien lindo ver este pasaje, porque lo vamos a leer en este momento, porque nos habla justamente de que Dios te hizo especial. Él te dio dones y capacidades, nunca lo dudes. Él tiene algo específico para ti y Él está haciendo que todo eso que tal vez tú sientas que no, como que no está guardado ahí, como que está en silencio, pueda ser movido y reafirmado en Él. Así que cuando tu mente es transformada, tú dices, necesito que todo lo que hay en mí pueda ser entregado para el Señor y empezar a servirle con todo lo que Él te ha dado, con todas las fuerzas. Así que ya hemos sido muertas al pecado, como vimos. Ya Jesús pagó un precio y regresamos, como vimos en el dibujo que les hice, a ese plan y a ese diseño original de Dios. Así que esa renovación tiene que ser en todo nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, entendiendo que esa renovación es para ayudarnos a servir. No somos perfectas, chicas, yo no soy perfecta, yo personalmente digo, me equivoco en muchas cosas, a veces hay cosas en las que Dios tiene que trabajar muy, muy fuerte en mi carácter, en mi personalidad, en la relación que tengo con mi familia, pero siempre veo que a través de esa imperfección Dios hace cambios. Es como si Dios te dijera, mira, te estás mirando frente a un espejo, hay imperfecciones, pero yo quiero hacerte fuerte en esa debilidad. Y es lindo entender que cuando pasa el tiempo y tú entiendes esto y dejas que tu mente sea renovada, entonces tu meta va a ser cambiar. Tu meta va a ser cambiar esos pensamientos de mentira y de engaño, esos argumentos que el enemigo ha querido levantar para dañarte como mujer, para hacerte sentir poco valiosa, para hacerte creer de pronto estas corrientes que vienen que no pasa nada con el homosexualismo o con un aborto, están en su derecho, el Estado también puede aportar. Todos estos tipos de pensamientos tenemos que siempre sujetarlos a lo que Dios dice y dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Muchas veces he tenido que hacer eso en mi casa. Personalmente tengo 3 hijos, Juanfe tiene 17, Catalina tiene 14, Isabela tiene 7. Y hay cosas en ellos que yo veo que yo digo, pero ¿por qué hacen esto? Y muchas veces son cosas que yo veo que yo las hago, inclusive que mi papá las hacía. Y dijo, Señor, yo no puedo seguir haciendo esto ni pensando eso. Y he tenido que corregir. No ha sido fácil, créanme que no es fácil, pero el punto está en que tú dejes que Dios haga lo que tiene que hacer, en que Dios haga su parte. Así que ese versículo nos dice, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¡Wow! Dios nos ha dado todas estas cosas para que nosotras podamos tomarlas y empezar a servirle con todo nuestro corazón. Y creo que en estos tiempos decimos, pero ¿cómo voy a servir? Claro que sí puedes servir, hay muchas formas. Tú puedes hablar con una persona y de esa forma Dios te puede usar con tus dones y tus talentos.
Así que puedes hacerlo de acuerdo a la voluntad de Él, de acuerdo a la mente renovada, entendiendo quién eres tú. Así que, obviamente aquí nos están hablando de un cuerpo. Un cuerpo está compuesto por muchos miembros, ¿sí? Un ojo, el oído, la boca, y ningún miembro del cuerpo es menor que otro. Creo que todos son importantes. Yo no sé si a ustedes les ha pasado algo gracioso. Es que cuando van caminando se estrellan, van descalzas y se estrellan contra algo preciso en el dedo pequeño del pie. Eso duele un montón, ¿verdad? O sea, te duele todo el cuerpo. O cuando se te entierra a ti una astillita en un dedo, o sea, el dolor es tremendo. O te cortas con una hoja, no sé si también te ha pasado, se estremece todo el cuerpo, ¿verdad? A veces pasa eso. De la misma manera funciona el cuerpo. Y todos los miembros del cuerpo tienen que estar coordinados entre sí. Y tú como mujer de Dios eres parte de ese cuerpo. Dios te ha creado con ese propósito, de servirle a Él, de amarlo a Él, de estar junto a Él. Así que somos parte del cuerpo de Cristo hoy. Él ha venido a renovar nuestra mente y así que de esta manera así vemos estos dones como el de profecía, que no se trata de adivinar o otra cosa así extraña o rara, sino que realmente se trata de algo que viene de Dios, que se tiene que usar en fe, algo que es centrado, que es coordinado en Dios. Por ejemplo, vemos también el don de servicio, que son esas personas que sienten ese deseo por ir a ayudar a otros, por mover una mesa, por barrer, por servir, voy a lavar la ropa, voy a lavarle la loza. Esa también es una forma de servir, de enseñar. Es esa persona que tiene esa capacidad de sacar de la palabra esas enseñanzas tan profundas y mostrarlas de una manera tan práctica y sencilla que la gente la entiende. De exhortar, que nos habla de animar a otros, no es regañar, sino animar a otros, del que reparte con liberalidad, o sea, el que da a otros, el que ayuda y dice, mira, yo tengo tanto, quiero ayudar a las misiones, quiero ayudar a esto, quiero ayudar a otra cosa. Entonces, hacerlo bien, con solicitud. El que hace misericordia son esas personas que tú ves siempre sirviendo, que quieren ir a los hospitales, que quieren hablar con las prostitutas, que quieren ir a donde los huérfanos. Esa es misericordia. Y siempre hacerlo, dice, todo con alegría. Así que, amadas chicas, este es un propósito grande y un desafío bien importante de Dios para nosotras hoy. Que empecemos a caminar en este molde de la palabra de Dios y empecemos a vivir lo que Dios nos da. No solamente, no es para nosotras, no es para nosotras, porque tenemos que entender que hoy muchas veces vemos estas corrientes donde el hombre se enaltece ante cosas que hace o dice, o ante inclusive los dones mismos que Dios le ha dado. Pero no es el punto. Dios nos los ha dado para que nosotras podamos entender quiénes somos en Él. Todo lo que Él quiere hacer con nuestra mente, todo lo que Él quiere hacer con nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Cuando la mente es renovada, chicas, cuando dejamos que esto fluya constantemente todos los días a través de la lectura, de la oración, entonces vamos a ver cambios en nuestro cuerpo, vamos a ver cambios en el espíritu, porque es el deseo constante de estar en esa presencia de Dios y comunión con Él. Y vamos a poder entregar el cuerpo, el espíritu y el alma al servicio de Dios. Por eso no dejemos que estas estrategias de Satanás ganen, chicas. Cuando Eva estaba en el paraíso, esa fue la estrategia de Satanás. ¿Se acuerdan que la serpiente le habló y Eva le respondió? Esa es la forma y es la misma estrategia de hoy en día del enemigo. Así que no dejemos que el enemigo siga usando esa estrategia. Sabemos cómo derribarla a través de la palabra y de lo que él dice que somos. Así que este desafío es bien grande, chicas. Las animo para que sigan, para que continúen, para que se levanten en este tiempo como estas mujeres guerreras que avanzan entendiendo su plan y su propósito en Dios. Vamos a orar para terminar y declárale en el Espíritu al Señor todo lo que sientes, todo lo que tú sientes que está allí, que tal vez ha perturbado y dañado esa imagen de Dios en ti, ha dañado inclusive tu mente con pensamientos, pensamientos que te han hecho dudar de tu fe, pensamientos que te han hecho dudar quién eres, pensamientos que te hacen decir cosas inclusive que no quieres decir, formas de actuar que has tenido en tu casa, con tu familia, con tu esposo, o con tus hijos, o con tus amigos, tus compañeros de trabajo, en todas las áreas que nos movemos, inclusive en estos tiempos, tal vez difíciles en los que hemos vivido esta pandemia, tal vez la queja, cosas que han venido a tu mente que se ensañan contra ti, te debilitan y tal vez te quieren derrumbar, traerte tal vez a que estés depresiva, a que no sientas la presencia de Dios. Así que vamos a derrumbar eso en este tiempo, ¿sí? ¿Les parece?
Amado Dios, hoy te pedimos que tu presencia sea real, Señor, sobre nosotras, que nuestra mente y todo nuestro ser esté siempre amoldado a lo que dice tu palabra, Dios. Que podamos entregarnos a ti entendiendo que nuestro propósito está en lo que tú has dicho que somos, no en lo que dice el hombre, no en lo que dice esta pandemia, no en lo que dicen las circunstancias, Dios, sino en lo que tú dices que eres, en lo que tú dices que harás, Señor, conforme a tus planes, conforme a tu Espíritu Santo, conforme a todo lo que has planeado para nosotras como mujeres. Hoy nos rendimos a ti, Señor, y te pedimos que renueves nuestra mente, que nuestra mente sea transformada día a día a través de lo que tú nos dices en tu palabra. Dios, que podamos entender que nuestro plan y nuestro propósito, Señor, es entregarte todo a ti. No podemos esconder ningún área de nuestra vida de ti, Señor, sino que queremos entregarte nuestra mente, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo totalmente a ti, Señor, para que todo esté alineado a la presencia de tu Espíritu Santo, Dios. Yo quiero derribar, Señor, toda fortaleza espiritual que se haya querido levantar sobre nosotras, Dios, para hacernos creer que no valemos, para hacernos creer, Dios, que no podemos, para hacernos creer que esto no tiene una solución, Dios, que tal vez, Señor, nuestros pensamientos vienen y se nos confunden. Yo quiero declarar que todo esto se derriba, Señor. Todo sentimiento de incredulidad, todo pensamiento de mentira, Señor. Todo pensamiento o sentimiento de duda ante ti, Señor, se cae ahora mismo, Dios. Yo declaro que tú eres nuestra identidad, que tú eres nuestro propósito, que tú tienes grandes planes para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestras finanzas, Dios. Y que la depresión no tocará nuestra puerta, ni la amargura, Señor Dios, sino que siempre estará en nuestra boca de continuo, Señor, todo lo que tú quieres hacer. Así que nos rendimos a ti, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que obres ahora mismo, que todo lo que hay dentro de nosotras pueda ser renovado, Dios. Que nosotras, Señor, hemos visto a Cristo como nuestro Salvador, pero hoy queremos verlo como nuestro Señor, Dios, actuando en un señorío perfecto que transforma nuestra vida y que nos sostiene. Gracias, Dios, por este plan perfecto, Señor, que tú has diseñado a través de la cruz y en el que hoy podemos, Señor, acercarnos libremente. Así que nos rendimos a ti, Señor. Y gracias porque tú has sido fiel y seguirás siendo, Señor, en medio de nosotras, ese Rey poderoso que tiene el total control sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amadas chicas, gracias por haber estado con nosotras hoy, haber compartido este tiempo tan precioso. Nos ponemos en sus manos en el nombre de Jesús. Amén.